Análisis contextual de Efesios 2, 8, 10. Para descubrir el error de interpretación de Efesios 2, 8, 10, debemos leer los capítulos 2 y 3 de Efesios y analizar dicho contexto. No cabe dudas que la bendición que describe este conocido texto es inmerecida y gratuita. Este punto está fuera de toda discusión. Sin embargo, la pregunta a responder es: ¿quiénes son los que se benefician con esta bendición? Efesios capítulo 2, versículo 1. Este texto nos revela que esta porción de la Biblia está dirigida para personas espiritualmente muertas, porque están muertas en sus delitos y pecados. Son personas conocidas como mundanos, son los que no conocen a Dios, pues viven en los deseos de la carne. El versículo 5 confirma esta verdad, cuando dice que cuando estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida por gracia. Y para resaltar que la salvación por gracia y sin obra es solo para mundanos, está destacada entre paréntesis. De esta manera, el apóstol Pablo enseña que la justificación de pecados por gracia y sin obras es únicamente para personas que están muertas espiritualmente. Estas personas reciben salvación inmerecida y gratuita cuando creen en Cristo por primera vez y lo reconocen como su Salvador. Ahora veamos la otra enseñanza del apóstol Pablo y en un contexto completamente diferente. Leemos Efesios 5 del 1 al 8. En primer lugar, este pasaje está dirigido para personas espiritualmente vivas, porque sus pecados ya fueron lavados por la sangre del Señor Jesucristo. O sea, es una palabra para la iglesia, porque el versículo 8 dice que ahora son luz en el Señor, por lo tanto son cristianos. Esta es la primera gran diferencia, ya que Efesios 2, 8, 10, Pablo deja bien en claro que ese texto está dirigido para personas espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. Y en segundo lugar, es que Pablo no habla de salvación como él habló en Efesios 2, 8, 10, sino que Pablo en el verso 5 habla del reino de Dios, o sea, está haciendo referencia a la salvación que se obtiene en el reino de Dios y en el siglo venidero. Pablo le revela que existe una condición para heredar el reino de Dios. ¿Y cuál es la condición? Es la obediencia, porque el apóstol dice que ningún desobediente puede entrar en el reino. Pablo no dice que la herencia del reino es solo por gracia y sin obras. No, la entrada al reino no es inmerecida y gratuita, sino que hay que ser obediente a la palabra de Dios. Resumamos la enseñanza de Pablo. En el primer contexto, las personas espiritualmente muertas, o sea, mundanos, reciben salvación solo por gracia y sin obras. En cambio, en el segundo contexto, las personas espiritualmente vivas, o sea, la iglesia, deben ser obedientes para heredar el reino de Dios. La enseñanza del apóstol Pablo se complementa con otros textos de su autoría, como por ejemplo 1 Corintios 6, del 9 al 11. Como podrán ver, es exactamente la misma enseñanza que proporciona Efesios 5, 1 al 8. Pablo le está hablando a la iglesia, o sea, a personas espiritualmente vivas, porque el versículo 11 dice que ellos ya fueron santificados y justificados por el Señor Jesucristo. En los versículos 9 y 10, Pablo enseña que los desobedientes no heredarán el reino de Dios. Esa es la condición. El apóstol no dice que la herencia del reino es solo por gracia y sin obra, sino que enseña que la obediencia es la condición. Ahora leemos Gálatas 5 del 19 al 21. Otro texto escrito por el apóstol. Aquí hay otra palabra de Pablo para personas espiritualmente vivas, o sea, para la iglesia. El apóstol enseña que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios en el siglo venidero. Es decir, la condición para entrar en el reino es la obediencia.
Ahora vamos a leer una palabra del Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Como podrán apreciar, aquí se describe con absoluta claridad la condición para entrar al reino de los cielos en el siglo venidero. Las personas espiritualmente vivas, o sea, la iglesia, deben ser obedientes a los requerimientos del Evangelio. Esa es la condición. Que existen dos momentos clave en la vida de un cristiano. El primero es cuando el hombre que está muerto en sus pecados llega a los pies de Cristo por primera vez para recibir justificación de pecado solo por gracia y sin obras. Esto es lo único inmerecido y gratuito que el hombre recibe, pues a partir de ese momento debe someterse en obediencia a Dios, o sea, debe hacer buenas obras, entre otras cosas. El segundo momento es cuando el cristiano ingresa al reino de Dios y, para que pueda lograrlo, a la gracia inmerecida que ya recibió, debe añadirle la obediencia necesaria y suficiente para vivir en la voluntad de Dios. Esta es la correcta enseñanza del apóstol Pablo